Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diarios de Avivamientos. Una vez más, este video va a ser muy breve porque va a ser simplemente para hacerles una pregunta o tres preguntas a los que han salido a defender al sacerdote Curateca después que dijo esto. ¿Cómo se da la salvación en la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana no existe, Carlos Manuel. Es Iglesia Católica. Romano es un rito. Y ya va tiempo que alguien te lo explique para empezar. Bueno, yo hice un vídeo anterior al cual los invito a verlo porque de forma más extendida y más tranquila trato el tema para demostrar que lo que está diciendo el sacerdote Raúl no es verdad. Es decir, siempre la Iglesia Católica se ha autoproclamado como romana, es decir, no la catolicidad en sí ni la Iglesia Católica, que ya siempre lo decimos, todos somos católicos, todos los cristianos somos católicos porque pertenecemos a ese único cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que desde Roma quieren apropiarse, no tanto desde Roma, sino estos apologistas católicos romanos que, bueno, pululan por las redes haciendo proselitismo. Entonces quieren apropiarse del término católico y decirle a los otros que no están de su lado, que no son de su mismo grupo, decirle ustedes no son católicos. Entre esto está el Curateca, ¿no? Que dice, no existe tal cosa como Iglesia Católica Romana, es Iglesia Católica. Sí, una cosa es la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal, ya lo dijimos 1000 veces, conformada por ortodoxos, conformada por católicos romanos, conformada por del rito que quieras, conformada por los evangélicos, por los protestantes y por cualquier persona en cualquier lugar del mundo que invoca el nombre de Jesucristo. Toda persona que cree y vive el Evangelio pertenece a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que desde estos apologistas romanistas quieren apropiarse del término. Y les ofende cuando uno les dice que son católicos romanos, les ofende cuando uno les llama romanista. Y este sacerdote especialmente se ofende cuando le dicen o le hablan acerca de Iglesia Católica Romana. Entonces, no tuvo mejor invento que decir no existe tal cosa como Iglesia Católica Romana porque romano es un rito. Entonces, apologistas, católicos romanos y de las hordas de seguidores de Santiago Alarcón y bueno, de todos estos han venido al canal y bueno, es muy claro lo que les expliqué. Pero aún así siguen insistiendo con lo de ritos, que no existe Iglesia Católica Romana, que se refiere a un rito, que hay 20 y tantos de ritos y que esos ritos están en comunión con el obispo de Roma. Esa es la Iglesia Católica. Entonces, la pregunta que yo les hago a estos que defienden a lo que dijo el sacerdote Raúl, vamos a ver lo que dice el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Dei Filius, porque de ahí lo vamos a volver a leer, ya lo traté en el video anterior, pero lo vamos a leer nuevamente porque quiero que de allí me respondan, ya que ellos dicen que romano es un rito de los 20 y tantos ritos que hay y que están en comunión con el obispo de Roma. Así que no existe la Iglesia Católica Romana. Bueno, entonces, leamos en el capítulo 1 de la Constitución Dogmática Dei Filius, dogmática. Tengan en cuenta que en este concilio se dogmatizó la jurisdicción universal del obispo de Roma y la infalibilidad papa. Así que aquí se está hablando ex cátedra. Esto es una constitución dogmática. Dice, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual siendo en una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e incomunicable. Y sigue hablando de teología. Aquí no está hablando de ritos, ya lo dijimos, aquí no está hablando de liturgia, aquí está hablando de pura teología acerca de Dios. Entonces, según estos apologistas católicos romanos, dicen que católicos romanos se refiere a ritos, bien, y que romano es uno de los tantos ritos que hay. Perfecto. Entonces, cuando esta constitución dogmática dice la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero, ¿qué pasa? Aquí está la pregunta. Entonces, los otros ritos no creen que hay un solo Dios verdadero. O sea,
esta constitución dogmática acerca de la infalibilidad papal y acerca de la jurisdicción universal del obispo de Roma, como bien dice en esta constitución de Filio, como mucho más dice la otra de Pastor Eternos, la otra constitución dogmática que también se estableció en este concilio, en el Concilio Vaticano I de 1870, entonces los otros ritos no creen. O sea, esto que se dogmatizó es solo para los del rito romano. O sea, yo quiero que piensen, porque esa es la respuesta que han dado. No, la Iglesia Católica Romana no existe. Romana es porque es un rito de los 20 y tantos ritos y que están en plena comunión con el obispo de Roma. Entonces, en la Constitución dogmática, cuando se dice la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa, o sea, esto es solamente para los del rito romano. Los demás dicen, ay, esto no es para mí. Porque yo quiero que, realmente, yo a veces trato de entender la apología católica romana, trato de entender. Y van, y los otros lo aplauden, porque claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey, y eso es claro. Entonces sale uno dando una explicación rocambolesca, ¿no? De que sí, para defender al sacerdote, claro, hay que defender al sacerdote. Aunque diga una barbaridad, aunque diga cualquier cosa, hay que defender, porque es de los nuestros, porque juega con el equipo nuestro, y bueno, hay que defenderlo, aunque diga una burrada. Entonces yo les pregunto, sinceramente, si no existe la Iglesia Católica Romana, que romana es un rito, entonces aquí en la Constitución dogmática de Filius, cuando dice la Iglesia, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, cree y confiesa, habla de un solo Dios verdadero, o sea, solamente se refiere a los ritos romanos. Los demás ritos que están en comunión con el obispo de Roma, a esos no les toca nada. No tiene nada que ver. Pueden creer los dioses que quieran, no sé, lo que quieran creer acerca de Dios, porque esto no es dogmático para ellos. Lo que estableció el Concilio Vaticano I es solo para los del rito romano, porque ahí lo dice. Eso no es un invento mío. Vayan en el primer capítulo de la Constitución dogmática, repito, dogmática de Filio del Concilio Vaticano I, y dice la Iglesia Católica Romana cree esto. O sea, es solo para los del rito romano que creen esto. Pero bueno, también hablamos, recuerdan, del Catecismo Mayor de San Pío X, lo que siempre ha creído la Iglesia, el gran Catecismo de San Pío X, tan alabado por los tradicionalistas, tan querido porque enseña la doctrina que siempre enseñó la Iglesia. En el artículo 163 del Catecismo Mayor de San Pío X, artículo 163, que ya lo vimos. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la Iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. O sea, ¿por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? Segunda pregunta, que me contesten los apologistas católicos romanos. No, cierto que no existe la Iglesia Católica Romana. Bueno, que me contesten los apologistas católicos. Aquí dice, ¿por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? Si según ustedes estos romanos por simplemente un rito, que no existe la Iglesia Católica Romana, quiere decir que solamente es verdadera la Iglesia que practica el rito romano. Los demás iglesias, aunque tienen sujeción con el obispo de Roma, que practican otros ritos, según ustedes, no. Entonces no son iglesia verdadera. Porque aquí dice que la Iglesia verdadera se llama romana. Catecismo Mayor de San Pío X. Respondan. Pero respondan algo coherente, no desde el fanatismo. No, porque es de rito, de rito. Bueno, si es de rito, entonces ¿qué quiere decir? Que solamente los que practican el rito romano son la Iglesia verdadera. Aquí lo dice. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? Que me responda. Porque no logro entender la mentalidad de los apologistas católicos romanos. De verdad. O sea, no les importa la verdad. Ellos lo único que quieren es tener razón. Y si hay que atropellar a la verdad, si hay que esconder la verdad por defender a uno que es de los nuestros, no importa. Artículo 170 del Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Puede alguien salvarse? Esta es la tercera pregunta que les hago. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Respuesta, no. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, nadie puede salvarse.
Es decir, que solamente pueden salvarse los que practican el rito romano. Según ustedes, yo estoy siguiendo el hilo de vuestra argumentación. Yo digo que toda la Iglesia Católica Romana, o sea, toda la Iglesia latina que está sujeta al Papa es católica romana. Que existe la Iglesia Católica Romana. Vosotros decís que no existe, que eso es un rito. Entonces aquí vuestro catecismo, que por muchos años estuvo vigente y tan amado y tan alabado, el catecismo de San Pío X, que es lo que se enseñó siempre en la Iglesia sujeta al obispo de Roma. Entonces, ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse. Entonces, según ustedes, solamente se pueden salvar los del rito romano. Los demás ritos no se pueden salvar, porque aquí lo dice. Entonces, esas son las preguntas que yo quiero que me respondan. Porque la verdad es que no entiendo el tipo de apología que están haciendo. De verdad. O sea, la iglesia verdadera, dice el catecismo, se llama romana. Entonces vosotros decís que no existe la iglesia romana, que es un rito. O sea que la iglesia verdadera solamente es la que practica el rito romano. Alguien puede salvarse, dice en el otro artículo, en el 170 del catecismo de San Pío X. Alguien se puede salvar fuera de la iglesia católica romana, lo aclara bien, y dice no, fuera de la iglesia católica romana nadie puede salvarse. Entonces solamente son salvos los que practican el rito romano. Esto según ustedes, parece. Y después cuando habla de la constitución Dei Filius, constitución dogmática, se establecieron dogmas ex cátedra. Dice la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree esto. Es decir que, entonces los que practican otros ritos no es para ellos lo que dijo el Concilio Vaticano I. No es para ellos esta constitución dogmática, solamente para los que practican el rito romano. O sea, cuando argumenten algo, usen la cabeza, de verdad, porque es vergonzoso ver cómo intentan defender a Curateca sacrificando la verdad. Porque a ustedes lo único que les interesa es tener la razón, no exhibir la verdad. Por eso después hordas de fanáticos entran aquí insultando. Y yo digo, explícame esto. No tienes explicación. No les importa la explicación porque no les importa la verdad. Solo les importa tener la razón. Y esto, luego se asombran porque les pasa con Fernando Casanova ahora, que ya tocaremos en otro momento en un vídeo un poquito más extenso acerca de Fernando Casanova. Porque una persona honesta, estudiando, investigando, escudriñando, llega a la conclusión de que no, a ver, esto yo no lo puedo defender. Yo no puedo ir contra esto. O sea, no se trata de defender a mi grupo y tengo que esconder la verdad. Si he encontrado esto, me ha resplandecido esta luz, y bueno, si lo que me han enseñado estaba equivocado, pues tendré que decir que está equivocado. Ahora es un hereje, es un apóstata, es lo peor que hay, solamente porque ahora, por medio del estudio, por medio de la oración, por medio de la meditación, se le abren los ojos y dice, no quiero callarme esto. No puedo seguir callando por defender a un grupo. Esto es lo que creo y sigo mi conciencia. Pero no. Los apologistas católicos romanos en su mayoría sacrifican la conciencia, sacrifican la verdad, sacrifican la honestidad. Porque lo único que les interesa es demostrar que ellos tienen la razón, como si esto fuese un partido de fútbol, como si esto fuese un mundial. Entonces no les interesa la verdad. Yo ya me di cuenta, no les interesa la verdad. Yo no hago apología. Yo no hago apología del mundo evangélico, del mundo protestante. Yo no me enfoco en los católicos romanos. Ahí tienen sus apologistas católicos romanos que le llenan la cabeza de golosinas, caramelitos que le quitan el hambre por un momento, pero mientras tanto se van empequeñeciendo, enflaqueciendo, desnutriendo. Y luego me doy cuenta por lo que comentan, por la forma de razonar que tienen. Si yo me doy cuenta lo que le dan de comer, qué tipo de pasto le están dando de comer allí donde van a brevar. Lugares donde no les importa defender la verdad, les importa tener la razón. Y luego se enoja con Casanova, o con Fernando Casanova, porque ahora, según su conciencia, la luz que ha recibido, ha entendido que esto pues no es correcto.
Y si tengo que pagar el precio por decir esto no es correcto, pues lo digo, no es correcto. ¿No tiene razón? Pues no tiene razón. Esto me hace acordar cuando en la Iglesia Católica Romana, en mi época, y bueno, antiguamente, si veías que el cura hacía algo malo, tenías que callarte, porque si hablabas le hacías daño a la iglesia, y tú eras el culpable. ¿No? Y en los casos de abuso, por medio de sacerdotes y todas estas cuestiones horribles que sucedieron, convertían a la víctima en victimario. No, no digas nada, calla, calla, aunque tú veas esto, calla. Porque si no le haces un grave daño a la iglesia. Entonces ponían todo el peso de la culpa no en el sacerdote corrupto y degenerado, sino en la víctima. Porque no les importa la verdad, solo les importa defender sus privilegios, su postura, tener la razón. Pues que se queden con su razón. A mí en este canal no me interesa a las personas que solo le importa tener la razón. Este canal, mi enfoque es para aquellos que buscan conocer la verdad, por medio de la oración, de la meditación, del estudio de la historia de la iglesia, y si vemos algo que estamos equivocados, yo mismo he cambiado. Yo estudiando los padres de la iglesia no me he vuelto católico, me he vuelto más evangélico, pero he cambiado muchos puntos de vista, correcto. Por ejemplo, yo soy pentecostal, pero yo sé que Fernando Casanova a lo mejor no tuvo una buena experiencia en el mundo pentecostal, y si quisiera congregarse ahora en alguna iglesia o asamblea protestante, yo sé que no iría al mundo pentecostal, pero que sepa que hay pentecostales que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No en la transubstanciación, pero sí en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sí que creemos en el sacramento del bautismo como sacramento, como importante que es. Pero bueno, para aquellos que les importa la verdad, aunque tengan que reconocer que están equivocados, que tengamos que reconocer que hasta ahora creímos en algo equivocado. Yo creí mucho tiempo que la Eucaristía, que la Santa Cena, que era solamente un símbolo. Yo ahora creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo cual no es transubstanciación, es presencia real como la creía Lutero. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque no me interesa tener la razón, me interesa estar en la verdad. Entonces, por lo visto, a muchísimos católicos romanos, a muchísimos apologistas católicos romanos, solo les interesa defender a su grupito y sacrificar la verdad y sacrificar la honestidad. Ahora hay que defender a Curateca porque dijo una barbaridad, que no existe Iglesia Católica Romana, contradiciendo a sus concilios, contradiciendo a sus catecismos romano. Ya se lo mostré el otro día. El Catecismo de Trento dice catecismo romano. Siempre se ha conocido el catecismo como catecismo romano. Es decir, si tú tienes un catecismo que es romano, si tú tienes un pastor romano, es decir, como dice la Constitución, pastor eternos, el romano pontífice. Si tú tienes repito, si tú tienes un catecismo romano, si tú tienes un romano pontífice, y si tu santa sede se llama Roma, ¿cuál es la santa sede? Roma. Pues entonces tú eres de la Iglesia Católica Romana. Punto. Punto. Se acabó. Y te voy a seguir llamando católico apostólico romano. Y no me vengas a decir, no, porque es un rito. Bueno, primero explícame entonces las preguntas que te he hecho. Si es un rito, explícame entonces cómo concuerdas esto de que es un rito, pero resulta que habla que la Iglesia Católica Romana cree esto en una constitución dogmática. ¿Es solamente para los del rito romano? Que nadie puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica Romana. O sea, solamente los del rito romano. Que la Iglesia se llama a sí mismo católica, apostólica y romana. O sea, solamente para esta constitución, para los del rito romano. Catecismo romano. Romano pontífice. Santa Sede, Roma. Pues tú eres católico apostólico romano. Si te quieres apropiar del término católico, pues vas por mal camino porque no te lo vamos a conceder. Ya te lo dije en el vídeo anterior, ya se lo dije, no les vamos a conceder
que se apropien del término católico. El término católico le pertenece a todo cristiano verdadero. Y punto. Y punto. Entonces el sacerdote curateca dice, no, nosotros somos la Iglesia Católica. O sea, los que no están con él no son nada, no son nadie. No, querido, no. Yo también soy católico, soy evangélico, pero soy católico porque pertenezco a la catolicidad, al único cuerpo de Cristo. Ya lo dije, Cristo no es un monstruo, no tiene varios cuerpos, Cristo tiene un solo cuerpo. Es la Iglesia. Que esa Iglesia se le llama católica, porque desde tiempos de Ignacio de Antioquía, que no era de Roma, Ignacio era de Antioquía, de la sede del patriarcado, que luego se conoció como patriarcado de Antioquía. Bueno, el que tenga algún comentario potable, educado, usando la razón, usando bibliografía interesante que pueda aportar, bienvenido sean, me encanta que comente. A los que entran haciéndose los bravucones, como si a mí me va a sorprender un católico romano. No, querido, yo llevo muchos años, tanto de católico romano como ya llevo muchos años dentro del mundo evangélico y he visto de todo y de todos. Así que yo, como más viejito que ustedes, voy a actuar como Torquemada. Al que se porte mal, a la hoguera. Spam, lo pongo como spam, lo marco comentario como spam. No me interesa en este canal fanático, me interesa gente que tenga deseos de que busquemos juntos la verdad. Aunque unos sean católicos apostólicos romanos, otros sean católicos ortodoxos, otros sean católicos luteranos. Los luteranos también son católicos, aunque a este sacerdote no le guste. Los evangélicos también somos católicos. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo y pertenece al cuerpo de Cristo es católico. Que el Señor les bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje. El próximo vídeo vamos a hablar un tema más lindo. Vamos a volver a la historia, vamos a volver a concentrarnos en lo que es nuestro canal. Vamos a hablar sobre los cátaros. Que el Señor los bendiga y nos vemos prontamente. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.